Muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nombre de Miguel Fuentes, director de la carrera, que por cuestiones fuera de su control no pudo estar aquí presente, pero aquí estamos todos en este webinar, recibiendo a Alicia García. Muchísimas gracias por estar aquí, Alicia. Te presento brevemente. Alicia es licenciada en Ciencias de la Información, ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la comunicación corporativa. Trabaja para la empresa Filmac, centre en Valencia, España, la cual desarrolla tareas relacionadas con la gestión de proyectos y la consultoría en el ámbito de la comunicación y el branding. Como parte del equipo de Filmac, ha participado en proyectos para entidades financieras, empresas y asociaciones, principalmente del ámbito de la Comunidad Valenciana. Ha impartido clases en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y en el CEDIM, además de charlas en diversos eventos relacionados con el diseño. Alicia forma parte del equipo estratégico de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, que ha elaborado una herramienta estratégica para el diagnóstico de los usos del diseño en las empresas y organizaciones. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Alicia. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y como siempre es un placer poder estar, aunque sea en la distancia, con vosotros y con toda la gente que está conectada. Bueno, si os parece voy a empezar ya porque creo que tengo un largo recorrido. Claro, y a todos por delante. Toda la gente presente, siéntanse en libertad de hacer preguntas y respuestas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su Zoom, para que al final le podamos hacer a Alicia estas preguntas. Y pues sin más, pues muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar la charla haciendo dos disclaimers. Vale, lo primero. El primero de todos es que he intentado que la charla sea lo más inclusiva posible, pero bueno, ya sabéis que el español tiene un marcado carácter de género, por lo que por favor entended que cuando hablo de director de proyectos hablo de director, directora, creativo, creativa, etc. Y el segundo disclaimer es que he revisado el programa de estudios de diseño que se imparte en el CEDIM y sé que tenéis asignaturas para todos los que sois estudiantes vinculadas a la gestión y a la planificación de proyectos y que probablemente ya conocéis las metodologías más habituales y los programas que se suelen usar para la gestión de proyectos. Por eso yo os advierto ya que no voy a hablar de nada de eso. Voy a hablaros de la dirección de proyectos desde la perspectiva de la experiencia, de mi experiencia y de ese trabajo acompañando específicamente a diseñadores y a diseñadoras, específicamente también en el ámbito gráfico y web. Cuando Miguel me contactó para proponerme esta charla, la verdad es que fue muy generoso al permitir que eligiera yo la temática, supongo porque sabe que a lo largo de mi vida pues, he tenido distintos perfiles y yo elegí la parte de gestión de proyecto porque me parece que al final muchos de vosotros o una parte importante de vosotros terminaréis haciendo esta gestión. Así que vamos allá, voy a compartir una pequeña presentación que más bien es una guía. Vale. Lo cierto es que vivimos en un mundo que nos exige, por un lado, hiperespecialización y al mismo tiempo nos pide que seamos flexibles y nos adaptemos a las circunstancias. El trabajo en equipo se ha convertido en la forma natural de desarrollar proyectos, pero ese trabajo necesita de unas bases comunes y de unos perfiles que lo hagan funcionar. De ahí el desarrollo de metodologías y perfiles que, aunque nacen en otras disciplinas, que seguramente ya habréis estudiado, terminan incorporándose a todos los ámbitos. Cada trabajo tiene sus peculiaridades y en el ámbito del diseño requiere que tanto diseñadores como directores de proyecto nos entendamos de una forma muy abierta y colaborativa. Somos perfiles complementarios y estamos para ayudarnos a que el proyecto se resuelva de la mejor forma posible. Y aquí voy a insistir, esa resolución, la mejor, es buena tanto para nosotros como profesionales, para los clientes y para las empresas para las que trabajamos.
Yo empecé trabajando contenidos para Internet. Como veis, no empecé precisamente en la dirección. Antes de que existieran las redes sociales, hubo un momento en el que no había redes sociales y cuando Google no era más que un proyecto. Gestionar contenidos me ha permitido tener una visión más o menos completa del proyecto, porque al final me obligaba a estar en contacto con diseñadores para que elaboraran las piezas que iban a acompañar a los textos, con programadores web, para que ajustaran las páginas según las necesidades de los contenidos y para que fueran más usables y estuvieran más en contacto con lo que el usuario estaba buscando. De ahí a coordinar y a dirigir proyectos web, la verdad es que el paso fue bastante lineal y poco a poco me fui incorporando también al resto de disciplinas de diseño, principalmente al gráfico. Yo tengo que decir que trabajar en diseño es siempre una experiencia enriquecedora. En todos estos años que llevo ejerciendo esta profesión he observado que dos proyectos que son aparentemente iguales tienen soluciones diferentes y que un profesional del diseño casi nunca deja de trabajar. Su mente, o al menos desde mi punto de vista, no hace más que recoger ideas y guardarlas y en algún momento esas ideas terminan saliendo en el trabajo. No comparto la idea de que el mundo del diseño sea caótico y esté relacionado con las musas o las largas noches. Trabajo junto a compañeros, ahora en la distancia, pero trabajo con ellos y veo que muchas veces hacen uno y mil bocetos hasta dar con un logotipo, una ilustración o la maquetación de un sencillo folleto. Y como todo trabajo está sometido a sus plazos, que yo creo que los proyectos de diseño siempre son cortos. Por eso entiendo que a veces las propuestas llegan a horas imprevistas. La diferencia de trabajar con profesionales de diseño y de la programación es enorme. La programación es un mundo con una serie de reglas establecidas que hace que las cosas funcionen o no. Siguiendo un proyecto, casi puedes ver, y seguramente lo veréis vosotros, como si cambiando una línea de código o metiendo un plugin en la web, de repente aparecen todas las cosas. Las personas que programan necesitan básicamente un documento de especificaciones que indique qué tiene que hacer por la web, básico, cómo lo tiene que hacer, con qué apariencia, reuniones de equipo y de seguimiento para ver en qué fase están y si todo está conforme a lo esperado. En cambio, trabajar con profesionales del diseño significa invertir horas en investigación, en conversaciones, en intercambio de ideas más o menos constantes y en cualquier momento. Hay veces que tienes la sensación de que no vas a ver nada de la solución hasta justo el momento en la que se presenta y yo puedo deciros que realmente vivir entre estos dos mundos es fascinante. A veces no os voy a engañar que es un poco desesperante. Hecha esta introducción, para mí la figura del director de proyecto es la persona que se encarga de coordinar el desarrollo de un proyecto en el que interviene el diseño. Las tareas que implica, la verdad es que difieren bastante en función del tipo de empresa o de estudio y de la estructura organizativa que tengan, pero algunas de ellas las he intentado enumerar aquí. Sería la coordinación de los profesionales que intervienen en un proyecto, la coordinación del equipo con el cliente, sobre esto hablaré más porque es un elemento bastante importante, la coordinación con personal externo a la empresa o al estudio, proveedores, atención al cliente, que es esas horas que utilizas en reuniones, llamadas, en hablar con el cliente porque de repente ha cambiado de opinión, seguimiento de los hitos del proyecto, es decir, fechas de entregables, etcétera. Seguimiento del proyecto más allá de los hitos, porque no nos podemos quedar solo en qué pasa entre el hito A y el hito B. Si no llegamos al hito B, necesitamos saber qué pasa aquí. Obviamente, la supervisión de la economía del proyecto y también, obviamente, el control de las desviaciones. A veces también, en ratos, hacemos de psicólogos y de maestros Zen. Los perfiles profesionales que se dedican a esto son bastante amplios, la verdad. En el ámbito de los proyectos de diseño, no necesariamente es alguien que provenga del diseño, pero sí es alguien que debe entender de diseño y sobre todo de las peculiaridades de esta actividad. La formación, en mi caso la formación ha sido con la experiencia.
Nadie nace sabiendo gestionar proyectos. Desde hace años existe formación sobre gestión de diseño vinculada habitualmente al diseño de objetos, aunque no tanto en el ámbito del diseño gráfico. Sin embargo, en estos últimos años está creciendo bastante el interés por esta disciplina y aumentando el número de estudios específicos que se pueden seguir tanto vosotros como vosotros dentro de vuestra formación, pero también fuera de ella para los que no tuvimos esa oportunidad. Una de las características principales que para mí define a la persona que se dedica a la dirección de proyecto es la empatía. También la capacidad de mirar el proyecto en 360 grados, es decir, situarse en el centro del proyecto, ver todos los actores que van a intervenir en él, las tareas, el estado de las mismas, la marcha del equipo y la relación con el cliente. Eso con un ojo. Con el otro ojo tienes que controlar los plazos y el presupuesto. Hay que tener también o adquirir capacidad de liderazgo. Pero esto, y aquí voy a hacer una distinción, no significa que accedamos a la dirección de proyecto porque nos gusta mandar. Esto es un error y fuente de tensiones. De hecho, para mí mandar es más complicado que dirigir. Para mí, dirigir supone asumir responsabilidades y errores de todos los miembros del equipo y buscar soluciones que muchas veces han de ser de consenso, lo que significa que no siempre van a contentar a todas las personas del equipo, pero que probablemente serán las mejores para continuar con el proyecto. ¿Esta figura está presente en todas las empresas y los estudios? No, a veces no existe o está vinculada a otros perfiles dentro de la empresa. Pero cuando las empresas se dedican ofrecen servicios de diseño, la persona que ejerce de dirección es la figura que ayuda a que el proyecto vaya adelante, manteniendo la relación entre las 4 partes importantes del proyecto, que para mí son el equipo de desarrollo, el cliente, el tiempo y el presupuesto. Esta actividad de mediación podría ejercerla cualquier perfil dentro de un equipo, pero surge esta figura por la necesidad precisamente de mediar entre las partes, para evitar que surjan tensiones entre el propio perfil que representa a uno y los intereses del proyecto. El perfil tiene que quedarse como en segundo plano y tienes que ponerte al servicio del equipo y del proyecto. Contar con alguien que ejerza esa función, que medie, que negocie entre las partes y que tenga una visión general, insisto, de todo el proyecto, facilita que al final el proyecto siga su curso. ¿Qué no es? Perdón, me he saltado esta. Pues no debería intervenir en la dirección de arte o de diseño. No es la persona más indicada para decir me gusta o no me gusta un trabajo, pero sí debe tener un criterio sobre si el trabajo se ajusta o no al briefing. No debe adquirir un perfil comercial y tampoco debería ser una persona, vamos a llamarle el perseguidor de tareas cumplidas. Si el perfil, si tu trabajo se asimila a cualquiera de esos perfiles, se corre el peligro de generar tensiones al tratar de aproximar el proyecto hacia tu interés. Pongo un ejemplo. Si finalmente tu perfil se va un poco hacia el ámbito comercial, probablemente intentarás que el cliente sume al proyecto cosas extra y eso terminará afectando al proyecto tanto en los plazos como en el tiempo como en los tiempos destinados a cada una de las tareas, con lo cual eso provocará tensiones dentro del equipo, con lo cual la persona que ejerce la dirección debe situarse siempre en el centro. Desde una perspectiva absolutamente personal, como he dicho, yo creo que las personas que están en estas funciones tienen que desarrollar empatía hacia los miembros del equipo, pero tampoco esa empatía tampoco debe transformarse en convertir a estas personas en cuidadores. Es importante que un director, una directora conozca cuánto tiempo le va a dedicar cada persona al trabajo, la disponibilidad horaria, si estará a tiempo, pero cada persona dentro del equipo es responsable de las tareas que tiene asignadas y de realizarlas en tiempo y en forma.
Hay herramientas, lógicamente, que permiten la coordinación entre los miembros de un equipo, que integran chats, sistemas de seguimiento de las tareas y de los hitos, espacios para compartir trabajo, para validarlo, etcétera. Seguro que vosotros ya conocéis muchos de ellos, como Asana, Trello, Slack, Monday, Bright, Basecamp, bueno, y todos los que vayan a salir. Son fundamentales, obviamente, cuando se trabaja con grandes equipos o simplemente con equipos descentralizados, y han adquirido una gran importancia precisamente con los confinamientos derivados de la pandemia, porque ha permitido la gestión remota del trabajo. Pero cuando un proyecto entra en una espiral peligrosa de propuestas, de negativas por parte del cliente a aprobarlas, de los plazos que corren, alguien tiene que detectarlo y mediar en el conflicto. Ahí es donde aparece uno de los puntos en los que aparece la dirección de proyecto. Hay una cuestión fundamental a la hora de entender los proyectos vinculados a diseño. Generalmente podemos hablar de dos tipos de planificación de proyectos. Los lineales, en los que cada tarea tiene un tiempo de desarrollo, se acaba, se pasa a la siguiente, y los iterativos, en los que el proyecto se divide en tareas más pequeñas que se analizan, se planifican, se ejecutan y se revisan, y si no se consigue, y si todo va fenomenal, pues se pasa a la siguiente tarea, pero si no va tan fenomenal, pues entonces tienes que volver en este círculo infinito. Se supone que los proyectos que siguen una metodología iterativa producen mejoras incrementales, pero como habréis podido suponer, necesitan una planificación muy flexible porque las tareas pueden eternizarse. Desde mi experiencia, los proyectos de diseño tienen un carácter mixto. Hay fases que se corresponderían a un proyecto lineal, como serían las iniciales del briefing. Pues cuando te llega un briefing, lo revisas, haces un contrabriefing, etcétera, pero bueno, más o menos va siguiendo una línea del tiempo. O las fases finales de producción. En el caso de si tienes que hacer un libro, por ejemplo, pues en un momento determinado cerrarás la maquetación, habrá una revisión, se la pasarás al impresor, el impresor te enviará sus muestras, tú las validarás. Es una línea del tiempo que tiene unos plazos determinados. Pero las tareas vinculadas a la creatividad son necesariamente iterativas. Aunque los profesionales de diseño terminen su tarea presentando una o diversas propuestas para responder al briefing, como ya he dicho, esta tarea no sale de noches en vela, nace del trabajo en equipo, de la interacción con otras personas del mismo o con el propio cliente, de desarrollar propuestas, de valorarlas, de desecharlas, de volver a empezar, de darse un paseo, de tomar un café con alguien que te inspira. Y cuando todo esto se presenta al cliente, el cliente también da su opinión, con lo cual se inicia otro proceso de iteración con la propuesta. Y bueno, mientras el tiempo corre y la planificación también va corriendo, por lo que si no se conoce esta peculiaridad, esta dualidad de los proyectos vinculados con diseño, pueden cundir muchos nervios y quedarse muchas tareas ahí como en stand-by pendientes de su ejecución. Por cierto, esta planificación iterativa os sonará porque es la que se ha incorporado a metodologías de proyecto como Agile o Scrum o por supuesto, al Design Thinking. Bueno, los directores de proyecto no somos bichos raros, todo depende de cómo sea la personalidad de cada uno y por supuesto del equipo. Yo siempre digo que al iniciar un proyecto todos somos muy amigos y muy amigas, pero al acabarlo quizá necesitemos un par de días de no cruzarnos por los pasillos, cosa que ahora es bastante fácil, es más bien no cruzarse en un Zoom. Para trabajar con alguien en la dirección de proyecto es necesaria una confianza entre las partes y esa confianza nace de conocerse y de comprometerse con el trabajo que estamos realizando como equipo. Todo proyecto, ya lo sabéis, empieza por un briefing, pero realmente se inicia con la planificación y la base de esa planificación son las tareas, las asignaciones de estas tareas a los miembros del equipo y los plazos para tenerlas listas. Estos primeros pasos ya son un buen punto de partida para conocernos como equipo e iniciar una negociación que va a ser constante a lo largo de todo el proyecto. Siempre he defendido que un director de proyecto tiene que conocer de una forma presencial, de una forma directa, presencial o no, a los miembros de su equipo. Esto ayuda a resolver conflictos ayuda también a que la marcha del proyecto sea más suave, más ágil.
Para el equipo muchas veces el director de proyecto es un resolvedor y un generador de problemas. Un resolvedor cuando media entre las partes y soluciona algo, y un generador de problemas cuando es el que trae las malas noticias, cuando es el que tiene que desatascar una tarea que se ha quedado ahí, o cuando tiene que comunicar que a lo mejor el cliente no está del todo satisfecho con una propuesta. Por su parte, el director no debería percibirse como un perseguidor. Esto ya lo he comentado antes, pero me gusta insistir porque a veces tenemos una cierta tendencia de pensar, bueno, como ya hay alguien por encima de mí que me va a recordar las tareas, cuando trabajamos en un proyecto se supone la responsabilidad de cada una de las personas que trabajan en él, empezando por el cliente, sin dejarlo fuera. Y esta responsabilidad es con el cliente, también con el proyecto y con el trabajo. Un director no necesita perseguir a cada persona para que haga sus tareas, ni nadie tiene que sentirse perseguido para realizarlas. Cada uno es responsable de ellas y es el compromiso que adquirimos con el proyecto, con nuestros compañeros, con la empresa para la que trabajamos o la que tenemos. Sin embargo, es inevitable que sea un gestor del tiempo porque forma parte de sus funciones. Necesita saber si una tarea va bien y si va a estar a tiempo y en la forma acordada, porque si no es así, llega a la otra tarea, que es la de replanificar todo el proyecto. Desde el punto de vista del cliente, el director de proyecto es el punto de contacto con la empresa con la que está trabajando y con su propio trabajo. Es la persona a quien tiene que transmitirle las apreciaciones sobre la marcha del trabajo, o una de las personas a las que se la transmitirá la conformidad o el desacuerdo con el trabajo, las posibles desviaciones derivadas de las propias expectativas del cliente o derivadas de cambios en el briefing. Debería ser una persona de su confianza y con la que tuviera una buena relación. A ver, esto siempre es un punto delicado. Yo personalmente puedo deciros que después de haber estado gestionando algunos proyectos más o menos largos, llega un momento en el que te das cuenta que el cliente ha perdido esa confianza o esa relación contigo, y no es por haber hecho un mal trabajo, muy probablemente, sino porque al final las relaciones se desgastan. Pero yo creo que como somos buenos profesionales, cuando llega ese momento es bastante útil decirle a un compañero, exponerle la situación y decir, oye, continúa tú con el proyecto porque creo que será bueno para el proyecto. Bueno, pues como se titula esta charla, la persona que se encarga de la dirección de un proyecto de diseño necesita tener una visión de 360 grados sobre el mismo. Es decir, necesita conocer todo sobre el proyecto. Lo primero que necesita conocer es al cliente y al briefing, esto ya lo sabemos, pero es que ese conocer al cliente o al briefing significa, por una parte, investigar sobre él, y no me estoy refiriendo a la persona que representa al cliente, lógicamente, conocer el entorno en el que se desarrolla su actividad, sus objetivos, que a veces van más allá del encargo, el equipo con el que cuenta, porque a veces nos encontramos con clientes que realmente no tienen equipo y que, por tanto, van a tomar decisiones rápidas y muchas veces poco recapacitadas, porque no tienen tiempo para más. E incluso si ha tenido experiencias anteriores en el ámbito en el proyecto que estamos trabajando o de otro tipo de proyectos. Se supone que mucha de esta información ya estaría presente en el briefing, pero vamos a ver, yo creo que a todos nos gusta un poco investigar el terreno que pisamos. Esta documentación que hacemos muchas veces particularmente nos aporta datos extra que, por ejemplo, son cosas como qué tipo de desarrollos gráficos o textuales el cliente suele usar, sobre el tipo de competencia que tiene, y esto es muy importante, sobre sus clientes. Y este dato a veces no aparece en los briefings, sobre el grado de satisfacción con sus productos o servicios o los problemas que encuentran en ellos. Lo segundo importante es conocer al equipo de trabajo, las tareas que se les van a asignar y los tiempos del proyecto. Con estos dos elementos, el director de proyecto ya puede detectar si cabe la posibilidad de que se generen desviaciones. La experiencia a veces te indica que una cosa es lo que se ha hecho en el briefing y lo que finalmente se ha escrito en el proyecto, pero otra es la actitud que el cliente puede tener ante determinadas soluciones que se aporten. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La mayor parte de los clientes
quieren soluciones para su web que sean modernas, atractivas y diferenciales. Pero cuando les haces la pregunta de cuáles son las webs que te gustan o que crees que serían más adecuadas para tu negocio, terminas encontrando con que todas siguen un modelo más o menos estándar. Ahí tenemos una disonancia que nos tiene que poner en alerta, porque una cosa es lo que se está diciendo en el briefing y otra cosa es lo que el cliente realmente está esperando. Y esto es mejor que lo puedas detectar desde el principio. Aunque también es cierto que esto no siempre es así. Hay clientes que simplemente en las reuniones que tienes con ellos te ponen los ejemplos que han encontrado porque no han encontrado nada mejor, pero ellos quieren ir más allá. Compartir, como veréis, hasta esta investigación no es muy distinta de la que privadamente cuando llega un trabajo hacen los propios diseñadores. Por eso, compartir estas conclusiones con el equipo, así como conocer cuáles son las opiniones que les ha generado estas investigaciones, es importante para tener una visión común del proyecto. Precisamente este término visión es clave cuando hablamos de un proyecto. Y para mí es compartir un objetivo común y que además sea cuantificable. Y digo cuantificable porque todos podemos empezar con una visión ideal de hacer la mejor web del mundo o el folleto más atractivo, pero realmente esos no son objetivos cuantificables. Tampoco estoy hablando en este caso de cuantificar si un proyecto es más rápido de desarrollo o el que menos horas ha costado. Yo estoy hablando de una cuantificación basada un poco en la satisfacción que te transmite el cliente, que tiene el equipo por hacer el proyecto o incluso los propios clientes del cliente cuando pueden valorar el resultado de ese proyecto de diseño. Obviamente, si queremos cuantificarlo con cifras, con datos, pues siempre tendremos la analítica de la web, informes sobre conocimiento de marca, compra del producto, del servicio, etc. Recapitulando, hasta el momento, el método de trabajo pasa por investigar, conocer al equipo, repartir tareas y tiempos y fijar una visión. Obviamente todo esto va acompañado, como ya os podréis imaginar, de generar documentación, a veces especificaciones, poner en marcha las plataformas que hemos hablado antes para el seguimiento de trabajo, ajustar tiempos y plazos, incluso ajustar plazos con el resto de la empresa, porque por desgracia no siempre llevamos un único proyecto, sino que llevamos varios proyectos al mismo tiempo y entonces tienes que ajustar que tu proyecto va a terminar justo para que empiece el siguiente de otro compañero porque se han comprometido unas fechas. A veces tienes que discutir sobre los perfiles más adecuados para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, hay veces que te asignan a un compañero o una compañera y dices, hombre, para este tipo de trabajo me gustaría más contar con este otro o esta otra porque se adapta más a las características del cliente, etcétera. Y ahí, bueno, pues se generan interesantes debates. Cuando inicio un proyecto, a mí personalmente me gusta hacer una reunión de equipo para revisarlo todo, conocer el estado de ánimo sobre el proyecto, fijar las metas, esa visión a la que hacía referencia, además de otras cuestiones técnicas realizadas con el proyecto y de alguna forma oficializar el inicio. Podríamos decir que la primera tarea efectiva, una vez hemos hecho todos estos procesos del proyecto, sería el inicio del proceso de diseño, que al menos en mi experiencia conlleva siempre horas de conversaciones con los creativos. Obviamente este proceso no implica solo a los creativos gráficos, sino también a los de contenidos, o copies o redactores, como queráis definirlos. Ambos equipos o personas deben estar en sintonía y dispuestos a trabajar en equipo. Me voy a detener un punto aquí, porque como ya ha comentado Héctor, mi formación es de Ciencias de la Información y empecé trabajando con los contenidos, entonces me gusta siempre abrir una reflexión sobre los redactores. Los creativos gráficos obviamente necesitan los contenidos para iniciar su trabajo, pero es que los de contenidos necesitan una imagen mental, un entorno en el que se van a mostrar sus creatividades textuales.
En ese proceso, los contenidos muchas veces sufren, en el sentido de que se acortan, se rehacen, se adecuan al espacio, se cambian, pero es importante para todos que se tengan en cuenta aquellas partes que no pueden, aquellos elementos que no pueden desecharse en este proceso creativo. Y ahí es donde hasta cierto punto tiene que intervenir el director del proyecto para mediar entre las partes y dejar claros, cuando surgen estos conflictos, los pilares del mismo, para que los resultados del proyecto se adapten a los objetivos del mismo. Así que bueno, tenemos a nuestro querido director de proyecto pendiente de las necesidades y solicitudes del cliente, del trabajo de los creativos de contenidos, de los gráficos y de las horas consumidas en el proyecto. 4 flancos a los que se van a ir añadiendo otros muchos perfiles, otros muchos flancos como el de los programadores, en el caso de una web o una app, los responsables técnicos de sistemas, los impresores, los montadores, los transportistas. Aprovecho este momento para decir que en el caso del desarrollo de web no estoy haciendo diferenciación entre creativos UX, de experiencia de usuario, y los creativos que se dedican a las interfaces, porque independientemente de sus especialidades, los procesos de gestión del proyecto requieren el mismo trabajo desde la dirección de proyecto. La mayor parte del tiempo de un director de proyecto, de mi trabajo, se invierte en lo que comúnmente llamamos el seguimiento, que no el perseguimiento, que es conocer en cada momento en qué punto está el proyecto más allá de lo que indique el calendario o las tareas. Por ejemplo, si una tarea está parada, pues necesitamos saber por qué lo está y sobre todo cuál es la vía para ponerla en marcha. Si hay un bloqueo creativo, y este es el problema, hay que iniciar una conversación con los creativos para buscar caminos alternativos. Si el cliente no ha entregado una información o contenidos necesarios para el proyecto, ahora sí actúas de perseguidor, porque hay que intentar que los entregue lo más rápido posible. Incluso si una impresora se ha quedado sin tinta y hace falta para imprimir maquetas, pues bueno, hay que ir a comprar la tinta. Bueno, también es cierto que esto era cuando las presentaciones eran presenciales. Otra buena parte del tiempo se emplea en la relación con el cliente. Vale, aquí me voy a detener un poquito. Implicar al cliente en el proyecto permite que el cliente lo sienta suyo, que sus conocimientos y a veces sus opiniones también estén presentes. Que aporta, el cliente necesita saber que aporta algo al proyecto. En resumen, que es el resultado de un proceso en el que ha intervenido y que no es algo impuesto por otras personas. Lograr esta implicación significa dedicarle horas, entablar conversaciones, intercambios de puntos de vista, asumir algunas de sus ideas, cosa que en ocasiones provoca roces dentro de él, o provoca que no se vean de manera positiva dentro del equipo. Pero igual que cada uno de nosotros nos gusta hacer nuestro aquello que nos rodea, desde una funda de un portátil hasta la libreta con la que tomamos notas, los clientes en algo tan delicado como un proyecto que puede suponer una nueva línea de negocio, relanzar un servicio o vender un proyecto innovador, necesitan sentirse involucrados, necesitan que ese proyecto es parte suyo. Por eso hay que conseguir integrarles y que el resto del equipo, y esto también es complicado, lo vea como una parte más, aunque su intervención obviamente no puede ni medirse ni gestionarse de la misma forma. ¿Y qué sucede cuando se acaba un proyecto? Porque hasta ahora hemos hablado del desarrollo, pero no qué sucede cuando se acaba. Suceden muchas cosas. Hay que cerrar temas de organización, tareas, disponibilidades, lo que solemos llamar liberar recursos, es decir, esta persona ya ha terminado con este proyecto, por tanto queda libre para hacer otros proyectos. Asignar a otras personas que a lo mejor no han estado en el proyecto, si queda, por ejemplo, tareas de mantenimiento cuando estamos haciendo una web o una app y se supone que va a haber un mantenimiento posterior para ampliaciones, etc.
Y obviamente también hay que comunicar que el proyecto se cierra para que la administración, para la gente que lleva las cuentas, termine facturas si es que ha quedado algo. Y otras muchas cuestiones aburridas, pero que son necesarias para que la empresa o el estudio funcione. Personalmente, dependiendo de la implicación, me voy a sincerar con vosotros, se experimenta un cierto vacío. A veces los proyectos, como sucederá a muchos de vosotros, son muy intensos, les dedicas un montón de horas de tu vida, las que apuntas en cualquiera de las plataformas estas y las que le dedicas en la ducha cuando de repente se te ocurre una idea para desbloquear un problema y de repente todo esto se acaba. Supongo que las primeras veces que diriges un proyecto y el proyecto se termina, tienes la misma sensación que describen los escritores cuando terminan un libro. Con el tiempo esa sensación como de vacío se combina, bueno, de vacío y una cierta tristeza, se combina con una alegría para la finalización, porque obviamente cuando algo es muy intenso también tienes ganas de acabarlo y a veces también os lo digo un cierto pánico porque de repente te das cuenta de lo que del siguiente proyecto que te está esperando. Pero a mí me gusta pensar realmente en todo lo que he aprendido de los diversos proyectos en los que he estado, no solo desde el punto de vista de conocimiento, porque realmente se aprende un montón y también os digo que son conocimientos que en la mayor parte de los casos no te van a servir para mucho, sino desde el punto de vista personal, desactivar cada conflicto, recibir la satisfacción del cliente con el resultado y de los compañeros, cuando un compañero te dice, oye, me ha gustado trabajar contigo, ese día ya es como uno de los más alegres. Realmente es una sensación muy agradable. Y para ir terminando, para no pasarme de tiempo y que haya también espacio para las preguntas, quería hablaros de 5 características, bueno, compartir con vosotros 5 características que desde mi punto de vista debería tener toda persona que quiera dedicarse a esta tarea. Yo no sé si las cumplo las 5, pero bueno, puestos a pedir. La primera y en la que he insistido en algunos momentos a lo largo de la charla es la empatía. Empatía significa ponerse en la piel de los demás. Llevado al terreno de la dirección de proyectos, supone entender que cada profesional que está en tu equipo tiene sus puntos de vista, formas de resolver los trabajos y personalidades diferentes. Hay que tener en cuenta todo esto, no descartar ninguna personalidad ni tratar de cambiar las formas, sino hay que conseguir que todo ello sume al equipo y colaboremos todos en la consecución de un objetivo. La segunda característica sería la resolución de conflictos. Otra de las cuestiones que he estado intentando comentar en más de una ocasión. En todos los equipos surgen problemas, dentro del equipo o externamente, bien con el cliente o bien con otras personas fuera del cliente y del equipo, con la propia estructura de la empresa o del estudio con el que trabajas o con proveedores. Desde la dirección del proyecto hay que escuchar a todas las partes y tratar de mediar para encontrar una solución. No debe ser una solución impuesta, sino negociada, de forma que todas las partes puedan aceptarla. Quizá no será la mejor, ni contentará a todos, pero hay que buscar una forma de superar ese conflicto. La tercera característica sería la de colaboración o trabajo en equipo. Obviamente, sin esta característica no existe la dirección de proyectos. La figura de un director o de una directora de proyectos solo se entiende desde la colaboración con todas las partes, que conforman un proyecto, incluyendo, insisto, al cliente o a los proveedores. La cuarta sería adaptabilidad o flexibilidad, como queramos llamarla. A veces las cosas no salen como esperas y diría que es así en más de la mitad de las ocasiones. No porque no hagamos bien nuestro trabajo, sino porque hay ciertos factores externos que intervienen en la marcha del proyecto. Por ejemplo, puedes tener un proyecto perfectamente programado y que una pandemia te obligue a reprogramarlo todo o incluso pararlo.
O puedes estar trabajando con un cliente y que un día te enteres que la empresa con la que trabajas la ha comprado otra y no saber qué va a pasar con el proyecto. En esos casos, lo mejor es ser flexible y tratar de adaptarse a las nuevas circunstancias en las que se va a tener que desarrollar el proyecto. Y la quinta y última, el liderazgo. Dejo esta característica, la última, porque parece la más obvia y también la más repetida y solicitada, no solo para cuando hablamos de dirección de proyectos, sino para cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, la incluyo porque considero que en este caso tiene algunos matices. Liderar un proyecto no significa imponer tus propios criterios ni tu forma de trabajo, pero sí que significa ser consciente de que en muchos casos tu punto de vista será el que termine aceptándose. Esto supone una gran responsabilidad para ti y para ti con el resto del equipo. Así que si os gusta la dirección de proyectos, usad bien vuestra capacidad de liderar para llevarlos al mejor puerto posible. Y aquí os dejo las 5 características con las que creo que más o menos en tiempo tenemos tiempo para... Termino mi charla y tenemos tiempo para hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. En esta etapa es que si alguien tiene alguna duda, con toda libertad lo puede hacer en la sección de preguntas y respuestas. Esperamos sus preguntas para poder hacérselas a Alicia. Esperamos sus preguntas. Aprovechad que aquí son las 11 menos cuarto de la noche, antes de que se me terminen de cerrar los ojos. Así que aprovechad mientras todavía estoy despierta. Mejor quisiera empezar yo con una pregunta, ¿no? Que me ha surgido con todo lo que nos has expuesto y un poquito con la experiencia académica que estamos viviendo y hemos vivido y viviremos todos los que hemos estado en procesos de tesis, que son, en este caso aquí en CEDIM, son procesos multidisciplinarios. Es decir, es poner a 20 personas totalmente diferentes, 20 personas de disciplinas creativas diferentes y que a veces surgen muchas fricciones, ¿sí? Yo siempre he dicho que tesis sin drama no es tesis. Lo digo, o sea, no lo digo como algo malo, sino porque a veces en estos procesos se entrelazan muchas cuestiones que son pues de relaciones y de formas de ser. Bueno, hay, por ejemplo, cuestiones que son de personalidad. Ya no hablemos tanto de que algo que te esté dictando el proyecto en sí, sino de personalidad, porque no hay química, punto. O sea, y no solamente hay química, puede ser hasta un poquito de animadversión, de que no es algo muy sano. ¿Qué tú podrías a lo mejor recomendarles a todos los que estén en esa situación? Precisamente el ámbito que estás comentando, el ámbito de la personalidad, es uno de los aspectos más difíciles de gestionar porque, como decía, no se trata de eliminar o descartar aquellos elementos que a lo mejor puedan provocar estos problemas, sino de intentar sumarlos al equipo, aprovechando aquellas características que realmente encuentras que pueden ser positivas. Es decir, podemos encontrar con gente que es excesivamente negativa, que cualquier propuesta del proyecto le parece mal, le encuentra defectos, etc. Probablemente no es la mejor persona para trabajar en una dinámica creativa en la que se tengan que generar ideas, etc. Pero sí es una buena persona para analizar cuáles pueden ser los problemas que se deriven de las soluciones de sus proyectos. Al final,
Se trata más bien de darle la vuelta a esa característica que puede hacer un poco de freno en el conjunto de la marcha del proyecto, del equipo, darle un poco la vuelta y reposicionar estas distintas personalidades en aquellas fases del proyecto que realmente pueden resultar de utilidad. Está claro que cuando estás haciendo un proyecto y intervienen 20 personas, no, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, no siempre están todas interactuando en la misma fase o no siempre participan todas de las mismas dinámicas. Entonces, yo creo que es más una cuestión de reposicionar a estas personas que pueden simplemente frenar en aquellas fases en las que te pueden resultar de utilidad. Muy bien, muchas gracias. Por ahí vi una pregunta que tenía que ver un poquito con esto, ¿no? Sobre las personas que pueden llegar a no cumplir, por ejemplo, en un proyecto y qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Por ahí, de cierta forma, porque lo has expresado, ¿no? Sí, a ver, yo establecería dos tipos de no cumplir. Aquellas personas que simplemente no llegan a cumplir una tarea por una diferencia de nivel entre lo que se exige en la tarea y su propio conocimiento. En este caso, yo sinceramente siempre soy partidaria o de buscar un refuerzo o de intentar sustituir a la persona simplemente por una cuestión incluso personal, para que esa persona no se sienta frustrada en la marcha del proyecto y de sus tareas. Si luego tenemos las personas que, bueno, que no colaboran, por decirlo así, en la marcha del proyecto. Y para mí lo que hay que hacer es buscar la vía de la motivación. Al final, insisto que cuando te estás desarrollando un proyecto, hay una parte muy importante de compromiso contigo mismo, contigo misma, en el sentido de es un reto para mí, yo voy a hacer este proyecto y voy a hacer que esté bien y que esté en forma, pero también es un compromiso con el resto de tus compañeros y con el resto de la empresa o del estudio en el que trabajas. Con lo cual, yo creo que es importante hacer ver que ese compromiso está ahí y que al final, si algo no sale, no estás perjudicándote a ti mismo, estás perjudicando también al resto del equipo y al resto del estudio, a la marca a la que estás representando, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que tiene Ana Paula García nos pregunta, ¿cuál es el mayor reto que has tenido a nivel profesional? Un ejemplo. No sé, a ver, en el fondo yo me planteo cada proyecto como si fuera un reto. Es decir, no doy por supuesto que nada de lo que estoy haciendo es exactamente igual que otra cosa que ya haya hecho. Los mayores retos para mí vienen determinados, digamos, muchas veces por el volumen del cliente. Cuando trabajas con grandes clientes, tienes también que imaginar cosas a lo grande y también tienes que dirigir a lo grande. Y esta es una diferencia muy notable cuando trabajas con pequeños y con grandes. Para mí el reto más significativo ha sido cuando un cliente nos pide salirnos de nuestra zona de confort. Es decir, nos dice, vale, sé que sois buenos o no, voy a decir, somos buenos haciendo este trabajo, sé que sois buenos haciendo este otro, pero ahora quiero que hagáis esto, que puede o no tener que ver, pero cuando, por ejemplo, desarrollas marcas, es cada vez más habitual que no solo desarrolles pues, toda la parte de papelería, toda la parte de web, sino que de repente te piden un evento. Para mí eso es un reto porque nunca lo hemos hecho. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace y además vamos a tratar de pasarlo bien. Así que ya digo, para mí cada trabajo es un reto, nunca doy por supuesto que se puede resolver de la misma forma que otro y los mayores retos siempre provienen muchas veces del volumen, del tamaño del cliente con el que estás trabajando. Cuanto más grandes, muchas veces mayor es el reto por su propia exigencia de tu trabajo. Muy bien, Alicia.
Nos pregunta Fernanda Arriola, ¿cuál es el mejor tip para ser un buen líder? Y que tu equipo no sienta que como que quieres imponer o mandar, o un tip para un buen líder. Escuchar. Okay. Sin duda, escuchar. Yo parecerá mentira porque hablo mucho, pero yo creo que lo más importante es escuchar. Escuchar significa entender a la persona que tienes, o sea, darle la oportunidad a la persona que tienes delante de hablar, de entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus problemas, de procesar esa información y de, si es necesario, devolverle una respuesta razonada y razonable ante cualquier situación. Pero yo creo que por encima de todo diría que saber escuchar. Que bueno, es una característica que en principio deberíamos tener para casi todo, pero especialmente para esto. Muy bien, Alicia. Preguntan, ¿cómo es trabajar con un cliente cuando no tiene buen sentido de la estética o sus ideas no funcionan para el proyecto y su público objetivo? Buena pregunta, buena pregunta. Es complicado, es complicado. Yo creo que todas las personas que os dedicáis al diseño y las personas que os acompañamos en esa tarea tenemos una labor sobre nuestras espaldas que es la de educar a los clientes. Educar en criterios de profesionalidad, en criterios de estética y no tanto de estética, porque al final muchas veces cuando hablamos de estética siempre entramos en el me gusta y en el no me gusta y una de las primeras cosas que me dijeron cuando empecé a trabajar con diseñadores fue a mí no me digas me gusta o no me gusta, razóname por qué no se adecua al proyecto. Bueno, cuando un cliente ves que su criterio estético está alejado de lo que tú propondrías o de las necesidades de sus propios clientes, creo que no hay más que educarle, que enseñarle ejemplos, buenas prácticas. No se trata de copiar, sino de prácticamente hacer un benchmark y enseñarle al cliente, decir, mira, otras personas de tu mismo sector o de otros sectores haciendo una apuesta por un diseño de estas características han conseguido esto. Al final, cuando un cliente ve que algo funciona, aunque no sea en su propia piel, sino en la piel de otros, termina siendo más flexible a la hora de aceptar propuestas, digamos, más pensadas y más trabajadas y más profesionales que provengan de parte del diseño. Ok. Otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando el proyecto consume mucho de tu vida personal? ¿Cómo evitas esto? Esta pregunta es difícil de responder, porque los diseñadores, si esa pregunta viene de un diseñador o de una diseñadora, nunca dejáis de trabajar. A ver, hay que buscar vías de desconexión siempre. Tener horarios. Yo sé que muchas veces las buenas ideas no van broma, se te ocurren en la ducha, es así, o se te ocurren cuando vas paseando o cuando quieres empezar a cuidar tus cactus y ese tipo de cosas. Es decir, cuando tu mente se olvida del día a día, de la presión de las horas, etcétera, y descansa y piensa en otras cosas. Por tanto, hay que buscar una fórmula para esa desconexión. Yo hablo de horarios, pero si tengo que trabajar un domingo pues, o un sábado, pues lo trabajo y ya me digo, bueno, pues si lo consigo, si consigo terminar esto, significa que a lo mejor otro día de la semana me puedo tomar una tarde con más tranquilidad, etcétera.
Y al final, tener siempre en cuenta que el trabajo es solo trabajo y que aunque hacemos cosas muy importantes, pero son cosas relativamente controladas, es decir, no somos cirujanos que no podemos pasar una mala noche. Podemos pasar una mala noche, no pasa nada. Necesitamos descansar y necesitamos sobre todo que nuestro cerebro cargue las pilas con otras actividades. Excelente, Alicia. Creo que sería la última pregunta. Nos pregunta Julio Alfredo, ¿qué es lo que recomiendas hacer cuando se crean verdaderas situaciones de estrés en un proyecto o en el equipo? Bueno, aquí en España lo resolvemos tomando un café. No sé, no sé allí cuál será el equivalente, pero cuando se dan situaciones de estrés, primero hay que desactivarlas porque una situación de estrés generalmente suele ser mala compañera porque los resultados que se obtienen, a veces el estrés es positivo, es creativo, pero cuando se dan esas situaciones de estrés extremo hay que desactivarlo porque probablemente los resultados no serán buenos y además se generarán más fallos, con lo cual hay que desactivarlo. A veces parar 5 minutos el equipo, parar 10 minutos el equipo, salir a dar una vuelta, eso la gente que fuma pues lo tiene fácil, se va a fumar un rato a la calle y ya está, pero si no, insisto, parar 5 minutos, 10 minutos, incluso que ese momento no sea el momento de reunión del equipo, sino simplemente el decir, oye, paramos 5 minutos, iros cada uno a donde sea, a beber un vaso de agua, a tomar un café, a daros una vuelta por la librería más cercana, lo que queráis, y dentro de 5 minutos volvemos, nos reunimos y examinamos la situación. Porque ese pequeño break hace que nuestro cerebro también vea las cosas de otra forma. Yo no tengo ningún inconveniente cuando veo a un compañero, bueno, cuando presencialmente veía a un compañero y lo tenía a mi lado y de repente veía que teníamos que hacer una entrega a las 12 de la mañana y no había nada en su monitor que realmente me diera la sensación de que íbamos a poder llegar a la entrega, a veces he preferido decirle, mira, vámonos o vete, date una vuelta, 10 minutos. Si no puede estar a las 12, pues yo como responsable de esto ya doy la cara y digo, oye, mira, si no podemos llegar a las 12, llegamos a las 12:30. La impresora se ha atascado con el papel. Pero hay que desactivar esa situación, darnos unos minutos y con esos minutos muchas veces es suficiente como para que retomemos el proyecto. Si la situación de estrés es más larga, entonces yo sería partidaria de buscar una vía de replanificación del proyecto. Es decir, ver qué tareas están provocando el estrés y ver si existe una posibilidad de replanificar. Obviamente, si lo que tienes que hacer es un catálogo enorme para una feria que sabes que empieza el día 15 de noviembre, es más complicada esa replanificación, pero siempre hay alguna solución alternativa, algo que en ese momento se te ocurre, incluso hablando con el cliente, oye, mira, es que, o sea, hay que tocar 500 fotos, no llegamos. Siempre hay alguna solución, siempre se nos ocurre una solución entre todos para intentar que ese estrés se reduzca. Insisto, aunque a veces a veces no, aunque haya que replanificar el proyecto. Muy bien, Alicia. Pues creo que ya fueron las últimas preguntas. Pues no nos resta nada más que agradecerte mucho, Alicia, a nombre de CEDIM y de toda la comunidad académica, de parte de Miguel Fuentes, director de la carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica, que no pudo estar el día de hoy, y de un servidor, Héctor Dávila, pues te damos, la verdad, diciéndote lo mejor, te agradecemos mucho por tu tiempo y tu valiosa exposición. Y pues esperamos verte muy pronto, ¿eh? Aquí siempre sabes que tú has estado aquí con nosotros dando clase y pues ojalá esto se acabe pronto, esta situación de la pandemia, para poder recibirte aquí con los brazos abiertos.
Por mi parte, daros las gracias a vosotros porque para mí es un placer, aunque sea en la distancia, volver a estar en contacto con vosotros y obviamente para lo que os pueda ayudar, para lo que os pueda servir, para lo que pueda aportar, aunque sea con la distancia, aquí me tenéis y por supuesto ojalá pase esto pronto y podamos vernos de otra manera. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Alicia. Y pues a todos los presentes, estén muy al pendiente de nuestras redes sociales, donde comunicaremos nuestros próximos eventos online. Y pues cuídense mucho. Alicia, cuídate mucho. Y bueno, y hasta luego a todos. Igualmente.